Se conocieron esta semana las medidas que va a instrumentar el gobierno, la Asociación Uruguaya de Fútbol y bueno, todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la seguridad en el fútbol, las medidas para justamente tratar de no erradicar, pero sí minimizar la violencia en el deporte. Fue el tema con el que terminamos el año 2016, una temporada además muy accidentada. Estas medidas de las cuales vamos a estar hablando ahora justamente con el subsecretario de Deportes, el doctor Alfredo Echandi, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Estas medidas, ¿les dan confianza, sí o no? Ustedes responden para lo que es nuestra encuesta de este programa. Y bueno, vamos a explicar, por lo menos someramente, para después entrar en detalle en qué consisten. Pero básicamente tiene que ver con todo lo que sucede desde que decidimos ir a un partido hasta que entramos al estadio, a la cancha, ¿no? Exactamente. Desde que el 12 de diciembre el presidente de la República dictó un decreto que establece dos partes fundamentales. Una que tiene que ver con la entrada, con la forma de vender las entradas o de comprar las entradas y la manera en que se controla el acceso de los espectadores al partido. Y otra parte del decreto tiene que ver con una serie de medidas exigidas por el Ministerio del Interior y que forman parte de un anexo al que remite el artículo 1 del decreto. De esa manera separamos las dos cosas. Bien. Todas esas medidas que tienen que ver con la seguridad directamente y que son a través del Ministerio del Interior, se están trabajando por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior. Entre ellas, por ejemplo, la colocación de las cámaras, que hay una fecha límite, que es el 31 de marzo, para que estén en funcionamiento las cámaras de identificación facial, que van a ayudar enormemente en este y en todos los temas relacionados con la violencia en el deporte. Cámaras que van a estar solamente en el Estadio de Nacional, en el Estadio de Peñarol y en el Estadio Centenario. Pero que va a haber también un equipo portátil que va a ser Perfecto. enviado a la cancha que corresponda. Y al 31 de marzo, que es esa fecha límite de las cámaras, por lo menos va a haber 2 meses de fútbol. Exacto. Desde el 4 de febrero, si todo indica que va a ser así, el otro fin de semana, hasta el 31 de marzo. Bueno, ¿qué va a pasar entonces desde el 4 de febrero en adelante? Bueno, hay una serie de medidas fuera de las cámaras que tienen que ver con el Ministerio del Interior y que tienen que ver directamente con la seguridad de los espectáculos. Y las otras, que es la misión en este caso de la Secretaría Nacional del Deporte, es controlar cómo se implementa todo lo que tiene que ver con las entradas. Y podemos decir en ese sentido que se ha trabajado intensamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol, con TIC-ANTEL, con toda la parte de informática de la AUF, con la Secretaría Nacional del Deporte y también con las empresas que son las que van a vender las entradas, que son Habitat y Red Pagos. ¿Se termina el monopolio, digamos, o la exclusividad que tenía Red Pagos? No tenía una exclusividad, tiene contrato con 13 equipos de primera división y Habitat tiene con 3 y con la AUF por la selección uruguaya. ¿Y eso se mantiene o Habitat va a vender para todos también? Es muy buena la pregunta, Graciano, y lo que se está intentando es que en cualquier local, ya sea de una firma o de la otra, se pueda vender entrada para cualquier partido. ¿No está confirmado todavía? No, están en negociaciones las dos empresas y junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol para lograr eso. Sin perjuicio de esa circunstancia, la Asociación Uruguaya de Fútbol también va a colocar a partir de la segunda o tercera fecha una serie de puestos de venta de entradas que van a permitir que la gente pueda adquirir allí los boletos correspondientes con el mismo sistema y que incluso tenga la chance de hacerlo el día del partido. Alfredo, me imagino que esos puestos que no estarán, a ver si te sigo bien, en las propias canchas, en los propios estadios, Exacto. es también para respetar el derecho al trabajo del personal de recaudación que hasta este momento vivía de eso. Sin duda, porque va a ser vendido directamente por la Asociación Uruguaya de Fútbol a través del personal y de los funcionarios
de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, lo principal, lo que cambia... Sí, exactamente con el mismo sistema. que es el gran cambio. Que ahí, si querés, Sí, claro, podemos la ir cédula de directamente identidad a en eso. mano. ¿Qué chance tiene una persona cualquiera para comprar la entrada? Tiene dos posibilidades. La reserva vía web, con el número de cédula correspondiente, o la compra directa en el local. Tarde o temprano va a tener que ir al local. A retirar la entrada. Porque si la reserva, cuando llegue, va a tener que presentar la cédula para retirar la entrada correspondiente. El que va directo al local presenta la cédula y se hace todo el trámite, se digita ese número de cédula a través de Ticantel y a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil. A ese número se le pone el nombre que corresponde a la cédula y se controla que esa cédula sea precisamente de esa persona. Y después se hace un segundo control, que es el repaso de si esa persona está en la lista de personas que tienen prohibido su ingreso a los espectáculos deportivos. ¿Por qué motivo pudieran tener prohibido el ingreso? Porque está determinado por un juez, por una razón de carácter de la justicia en ese caso, o por el Tribunal de Faltas, o también porque se trata de personas que han participado en actos violentos y los organizadores de los espectáculos tienen la posibilidad, a través del ejercicio del derecho de admisión, colocar en esa lista a las personas que entiendan conveniente. ¿Y yo me puedo enterar cuando voy a sacar la entrada de que mi equipo, por ejemplo, mandó mi nombre para no entrar y me entero en ese momento? De lo que te podés enterar es de que el sistema no te habilita. No te deja entrar. No sale la entrada correspondiente. Pero me parece que no es porque el club mande la lista, sino Sí, porque se basan en antecedentes judiciales. Hay una lista que manda el Ministerio del Interior. Esa lista se puede acrecentar con los nombres que en el ejercicio del derecho de admisión agreguen los clubes. Sin que haya antecedente judicial o penal de esa persona. Perfectamente. Eso... Se hace en el básquetbol desde hace mucho tiempo y se hace en muchos espectáculos. Simplemente a mí me imaginaba la situación de que es en ese momento en que la persona se entera y, bueno, en un local de pagos puede ser un poco complicado, ¿no? Ojalá no pase nada. Un violento que tiene una actitud violenta en el local de pagos cuando le dice la pobre empleada ahí que no le puede vender la entrada. Y bueno, en ese caso tendrá que intervenir la policía, que en algunos lugares pondrá efectivos para custodiar precisamente a la gente que se ponga violenta en esa situación. Ojo que allí no termina. No, por eso, pero tampoco ahí el sistema, al estar en la lista, o sea, no le dice los motivos. Hay alguna razón por la cual no puedo darle la entrada. O sea, tampoco y le dice tiene que dirigirse a tal lugar. A tal lugar, sí, claro, o sea, bien. Después, si pongamos que pasó ese primer escollo. Un detalle ahí. Vamos a ir los 5, vamos a ir. Entonces, yo voy a sacar las entradas. Bien, Jaime, se la jugó. Muy bien, Jaime. Las voy a pagar también. Pero no puedo tener el gesto ni darles la sorpresa porque tengo que pedirles el documento a ellos físico, no el número. Que me presten por una hora la cédula de cada uno de ellos y mostrar las 5 cédulas en el local de pagos. En este caso, la generosidad de Jaime, primero la van a conocer todos los protagonistas porque le va a pedir a cada uno la entrada correspondiente. La cédula correspondiente para sacar la entrada. Bueno, pero aparte de la broma, ese es un detalle fundamental porque no se da entrada si no se ve la cédula, el documento así lo físico. exige el decreto. Bien. Y así nosotros hemos sido vigilantes de esa situación. No hay que ir en persona a comprarla, yo le puedo dar la cédula a otra persona. Con la cédula otra persona la puede comprar y la entrada va a salir con el nombre de la persona más el número de cédula. O sea que esa entrada a la hora de ingresar a la cancha la puede usar solo esa. Pero quiero decir, los porteros tendrán que comprobar que quien ingresa... Claro. Esa es la segunda parte, es la que es el control de acceso, que va a haber dos líneas. Una primera, con ese cerco perimetral que hace tiempo la famosa zona de exclusión. Está solicitando,
donde hacen un primer chequeo de seguridad y donde la persona tiene que pasar con la cédula y con la entrada. Y cuando llega a la puerta, que va a llegar en forma canalizada para no llegar en avalancha, sino de a 1 o 2 personas, allí los funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol van a comprobar que esa persona es la portadora de la cédula y que esa entrada corresponde a esa cédula de identidad. Y a su vez hay una cámara en la entrada también de reconocimiento facial. Cuando estén las cámaras. Cuando estén prontas las cámaras va a haber una cámara de reconocimiento facial que más o menos a una distancia de 150 metros ya está tomando a razón de 90 caras por segundo. Qué impresionante. Bueno, pero ya en ese caso, con ese control previo de venta, ya la cámara pierde un poco de sentido. Y ¿no? bueno. No, porque la cámara identifica que ingrese la persona y además establece que esa persona está dentro del escenario deportivo y después, mediante el sistema informático correspondiente, se sabe todo lo que hizo esa persona durante las 2 horas que estuvo adentro del estadio. Claro, porque Alfredo, el desmán puede ocurrir dentro de la cancha. Sí, y ahí es cuando lo tenés que identificar. Tengo dos consultas, un poco de abogado del diablo. Primero, este sistema en un clásico, 70.000 personas, ¿no? ¿Cómo agilizar este mecanismo en un clásico? Y después el otro tema tiene que ver con, bueno, aquí estamos en el entorno de la cancha. No se evitan los problemas, y lo hablamos el otro día en la radio contigo, no se evitan los problemas que van por fuera de la cancha, que es donde más se han registrado hechos violentos en los últimos tiempos. Bueno, fuera de los escenarios deportivos, la responsabilidad del control, de la seguridad, es de la policía. Claro. Allí se tomarán las precauciones del caso y todos los martes hay reunión de la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde participa también el Ministerio del Interior. Bien. Asimismo, la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha preocupado por este tema y hay un nuevo departamento integrado por personas que trabajan en el ámbito de la seguridad y que van a trabajar ahora para la Asociación Uruguaya de Fútbol y que también van a participar de la estrategia previa según del partido de que se trata. ¿Y te imaginas todo este operativo en un partido con muchísimo público? Y bueno, esperemos que realmente se pueda conseguir lo que se está buscando. Claro que con esto solo no se va a conseguir y que tampoco se va a conseguir de una semana para la otra. Este problema tiene más de 3 décadas. En el año 85 ya se dividieron las hinchadas en la misma tribuna y como fueron a robar una bandera de un lado para el otro, cayó una persona de la tribuna hacia abajo, lo que determinó que a partir del año 86 se colocaran las hinchadas en tribunas diferentes. Allí empezaron primero en forma alternada y después quedó, por ejemplo, Peñarol en la Ámsterdam y Nacional en la Colombes. Y también se hicieron una serie de modificaciones como la zona de exclusión, se tomaron una serie de medidas, salió una ley, sí, la 17.951, una comisión honoraria de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Es decir, se han hecho muchas cosas. Todo esto ha cambiado y los hinchas se fueron transformando en violentos, se fueron conectando con aspectos delictivos para cometer ciertos delitos cuando van a los partidos de fútbol y todo se ha ido complicando una vez más. Pero este es un tema que tiene más de 30 años. Antes de ir a la tribuna... Sí, yo el otro día lo escuchaba hablar un poquito de las cifras, ¿no?, que tienen que ver con cuánta gente va a estos escenarios deportivos. Si mal no recuerdo, usted hablaba que al cabo del año serían unas 100.000 personas las que asisten regularmente a estos eventos. Uno tiende a creer que los violentos no deben ser más del 1%. No deben ser más de 1.000 personas. Mi pregunta es, ¿por qué sometemos a 99.000 personas a toda esta trazabilidad cuando ya tenemos una lista de quiénes son los violentos y son los que no deberían entrar? Yo desde que me mudé... No tenemos una lista total de todos los violentos porque
los clubes tampoco la han proporcionado. Pero, y yo creo que a esta altura esos grupos que son minoritarios, el objetivo es que la felizmente proporcionen, violentos, ¿no? han pasado por arriba a los dirigentes de los clubes. Claro, pero volviendo al espíritu de la pregunta Sí, sería, sí, si esa lista va a estar. Estoy de acuerdo. Lo que se busca es echar a esos violentos del fútbol. Pero no- El diagnóstico es, ¿hay violencia en el fútbol? Porque existen esos grupos violentos. ¿Cómo se soluciona? Echando a esos violentos del fútbol. Pero de El esta tema manera- es cómo se logra. Y ahí podemos encontrar 1000 formas diferentes. uno Yo tiende- estoy de acuerdo que mucha gente se va a molestar con esta serie de situaciones que apuntan al interés general de terminar de identificar a todos los violentos y sacarlos del fútbol. Claro, pero de algún modo, fíjate que en el último clásico los violentos estaban identificados. Hay audios que la policía decía, a este no lo podemos dejar entrar. Hay audios de los hinchas que decían, no lo dejaron entrar a Mengano, no lo dejaron entrar a Sultano. O sea que hay una Y base de había datos. clubes que los dejaban entrar aún sin entrada. Claro, pero... Ahora no va a pasar. Bien. Y una cosa que creo que es un dato muy importante y a tener en cuenta. En el Uruguay, cada fin de semana, se juegan casi 3000 partidos de fútbol. En los únicos que hay problema es en los del fútbol profesional. A veces hay algún problema puntual en alguno de los otros. Y de esos 3000 partidos, en el 80% no hay policía. 2000 del fútbol infantil por semana en todo el país. Más lo de la liga universitaria, las ligas amateur y... Bueno, pero muchos de esos partidos tampoco son las Carmelitas descalzas. No, pero dada la cantidad de partidos, el porcentaje de está bien, problemas eso sí. es muy menor. Eso sí. A mí me gustaría Bien. una pregunta nada más, porque tiene que ver con el tiempo que se nos viene y las cámaras. Hablaste, corregime por favor, Chandi, del 31 de marzo estarían las cámaras. Exacto. Pero para este torneo, que empieza ahora, en pocos semana días, que viene. por primera vez en mucho tiempo no se va a digitar el clásico. Es decir, se va a sortear. Con lo que el clásico puede caer antes que estén instaladas las cámaras. ¿No es una implícita contradicción? Más allá de que yo, como hincha de Cuadro Chico, estoy a favor del sorteo, pero justo en esta coyuntura no costaba nada digitar el clásico para una vez que estén funcionando las cámaras. Grave inconveniente que ayer estuvimos hablando en la reunión Claro, que si se cae el hizo 15 de marzo, marchaste. en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El tema es que este año Peñarol y Nacional, que siempre piden que se digite, no lo pidieron. La empresa Tenfield, que muchas veces pide que se digite, el clásico tampoco lo solicitó este año. Y hay 5 o 6 clubes que nunca quieren que se digite el clásico, entonces... Pero y por razones de seguridad que lo pida el gobierno, Alfredo. Bueno, o la propia Asociación Bueno, Uruguaya de Fútbol. digo, pero... El sorteo se hace el domingo. Yo creo que el clásico debería jugarse después de la 8ª fecha, que es cuando las cámaras van a estar... O si se atrasan después que estén las cámaras. Aunque en realidad, si las cámaras no están el 31, debería suspenderse el campeonato. Y sí, o por lo menos no habría policía para esos partidos. Claro. Así. Muy bien, sí. Pregunta corta. Ante la aplicación de este sistema, ¿también se tiene pensado algo para lo que sucede fuera del área de donde se está jugando? Porque, por ejemplo, los días de clásico, salir a la calle es imposible para los que vivimos cerca del centro o cerca del estadio, que salen todas las barras bravas y hay una implementación, hay un... Bueno, lo que se espera que en un tiempo relativamente prudencial no existan más barras bravas. Por lo menos que no puedan ir al estadio y no puedan salir del estadio a cometer tropelías y delitos en otros lugares. Eso es lo que se está buscando en definitiva. Y yo comprendo la situación y la entiendo perfectamente. Y la policía tendrá que tomar las estrategias necesarias para que en determinados lugares no se cometan los delitos que muchas veces cometen esos hinchas. Ahora, Muchos de los cuales en los últimos meses han sido detenidos, han sido pasados a la justicia y en los últimos 2 o 3 meses creo que se ha batido un récord con personas procesadas por temas del fútbol. Ahora, Álvaro tiene una pregunta, pero te hago una cortita. Esto va a ser, este control y esta forma de sacar entradas en todo el fútbol, de la A y en la segunda divisional profesional. La AUF o el Ministerio del Interior o quien sea, ¿va a controlar que en la cancha, en todas las canchas de la B,
realmente se respete este sistema? Sí, el que no lo controla está en contra del decreto, está incumpliendo el decreto. Y el que incumple el decreto... ¿Y hay sanciones previstas? Y en el mismo decreto no, pero el no cumplir con una norma vigente genera un inconveniente que será denunciado oportunamente a quien corresponda. Entendí bien en alguna lectura que hice por ahí que en el decreto del presidente se prevé que en caso que la guardia privada que siempre reclama el ministerio dentro del estadio no pueda contener un problema, ahí sí entre la Guardia Republicana, ¿es correcto eso? Es correcto, pero con una variante. Va a estar presente en la tribuna Ámsterdam y en la tribuna Colombes la policía. Va a tener un lugar especial, permanente. Va a estar dentro del estadio. Durante la disputa del partido. Incluso se hizo una visita esta semana al Estadio Centenario, se recorrió de punta a punta de la tribuna Ámsterdam, en la parte exterior y en la parte interior, donde hay muchas puertas, donde hay sectores donde pasa mucha gente, porque, por ejemplo, proveedores, vendedores de determinados productos pasan por allí para cambiar de tribuna o para llevar otros productos. Además, allí hay un sector donde trabaja toda la parte del taller de CAFO y también hay implementos que pueden ser utilizados de manera diversa, y se fue tomando detalle lugar por lugar de dónde se tenía que poner tejido, de dónde se tenía que levantar una pared y de dónde tenían que estar cerradas con chapa determinadas puertas, y de determinados controles se van a hacer para que la menor cantidad de gente posible y solo autorizada pueda pasar por ese lugar. O sea que felizmente el Ministerio del Interior desistió de su actitud siempre persistente de negarse a que entrara la policía al estadio. ¿Qué va a pasar? Esto es una cosa que todos debemos aplaudir. Es decir, es un tema que tendría que responderlo el propio Ministerio del Interior, ¿Y qué pasa con pero va a ocurrir que va a haber un lugar determinado en la Ámsterdam y en la Colombes, allí va a estar la policía para actuar si las circunstancias lo exigen. Va a haber también equipo de seguridad, privada. Eso es obligación de los clubes y se les dio un seminario. ¿Y la policía en los estadios de Nacional y Peñarol van a estar también? Bueno, ese es un tema que habría que preguntárselo al Ministerio del Interior. Bien, sí. A ver. Una pregunta, Chandy. Los que vamos al estadio conocemos como hay cámaras que enfocan a la hinchada cuando se arma lío y todo eso. ¿No se podrán instalar cámaras en la parte de los baños donde pasa todo eso que todos sabemos, la venta de droga, el pasaje de arma, donde están los delincuentes haciendo la suya? Bueno, la idea es que eso sea controlado, por lo menos mejor que hasta este momento, porque allí han ocurrido cosas, incluso hasta una persona que le pegó un balazo a otra, ¿no? Peñarol Rampla. Sí. Sí, a ver, evidentemente que esto es una cuestión de comunicación muy fuerte. Es decir, el operativo de seguridad ya empezó, ¿no? Porque la gente se está enterando a través de la prensa de todo esto y hay una suerte de disuasión de quienes perjudican al fútbol y se están enterando de todas estas cosas. Ahora, me queda una consulta. ¿Para qué el hincha, por ejemplo, que va a sacar la entrada y cuando saca la entrada se entera de esto que estábamos comentando recién? A la justicia ya sé que no, pero ¿qué posibilidad tiene de apelar ante el club y de reclamar? ¿En qué? Bueno, el organizador del espectáculo tiene derecho es un espectáculo de carácter privado. Por lo tanto, tiene derecho a dejar entrar a quien quiera. Con respecto a eso, si bien existe hoy normativa vigente, sería bueno ayornar la misma. A tales efectos, la Secretaría Nacional del Deporte, desde el año 2015, hizo un borrador de una ley que está en el Parlamento y que toca 3 puntos fundamentales. Uno es el derecho de admisión, otro el fiscal deportivo y el tercero la responsabilidad de las personas que asisten a los grupos violentos, de cualquier manera. La responsabilidad penal que puedan tener por las acciones de esos grupos. Eso es un borrador de un proyecto de ley
que va a ser seguramente ahora en pocos días más presentado por parte de varios diputados y veremos si puede salir. Hay 2 proyectos más también en el Parlamento. Hay un proyecto de derecho a admisión, ¿no? Al derecho a admisión. Del derecho a admisión. Hay uno del doctor Lacalle y hay otro de Iván Posada. Una Exactamente. cuestión práctica, doctor Echandi, porque me tocó, creo que fue el año pasado o el anterior, creo que el año pasado, un partido de la Libertadores que jugaba Peñarol, esos que perdía siempre Peñarol. El año pasado Peñarol perdió con todo el mundo, pero bueno, no importa. Me tocó un control de acceso que determinó una cola que demoró 40, 45 minutos. Yo había ido a la Colombes con mi hijo, la cola empezaba obviamente en la puerta de entrada y llegaba hasta la mitad del Parque Valle. O sea, si eso pasa en un clásico con el calor del clásico. Me refería. No, pero ese caso concreto ocurrió justamente porque hubo un control muy afinado del ingreso y determinó enormes colas donde, como eran todos hinchas de Peñarol, no había problema. Pero ¿qué pasaría qué va a pasar cuando eso ocurra en un clásico, por ejemplo? Bueno, colas muy largas, acá hay 2 cosas. Yo prefiero que el control sea minucioso y que no entren cosas que no deben entrar. Sé que muchas veces se va a perjudicar a mucha gente que no tiene nada que ver, Bueno, pero los palquistas, por lo menos en estos primeros partidos yo le diría a la gente que concurra con el mayor tiempo de antelación posible para evitar ese tipo de cosas. Es como si fuera un viaje internacional, al aeropuerto, 3 horas. Pero pará, yo creo que está bien cierta precaución y preocupación, pero tampoco... Yo vi acá a John Lennon, ojalá hubiera visto, a Paul, después un par de años fui a ver a los Rolling. Yo llegué 3 horas antes al estadio, loco de la vida. Por eso digo, sí. Quiero decir, loco de la vida, me pasé por 7.000 controles y cuando llegué el estadio estaba lleno. Quiero decir, cuando mis amigos compraron entrada para ir al Mundial, Alejandro pusieron Camino. nombre, cédula. El problema es otra gente más nerviosa y con menos paciencia. Bueno, justamente, los que no tenemos ánimo de hacer problema, no vamos a tener problema en ingresar con tiempo antes. Hay un paradigma cultural que vamos a tener que ir cambiando porque la violencia ha obligado a cambiarlo. Lo que yo digo es, sobre estos asuntos, yo no tengo la menor idea, la más pálida idea si esto será efectivo. De verdad, no lo sé, creo que nadie lo sabe. Lo que sí me parece es que ante una situación de crisis notoria que se ha instalado y que ya tiene 3 décadas, algo hay que hacer. Bueno, vamos a probar, ¿viste? Vamos a ver cómo nos va. Sí, y hay una cosa que sería muy interesante también, ¿no? Si la gente honesta desiste de ir, está bueno también, me parece, ¿no? Sí. Porque nadie tiene obligación a ir al fútbol y si la gente se pudre, ya sea de la espera, de los controles, también se pudre de la violencia. Entonces, que no vaya al estadio, que hay cosas muy interesantes que hacer. Y lo demostró Se la pueden leer gente libros, se puede ir al teatro. cuando en el último clásico se habilitó a último momento la Olímpica, que prácticamente Exacto. la gente no fue porque está cansada. Exactamente. Y la prueba clara de que cuando no van los violentos no hay problema es cuando juega la selección Bueno, uruguaya. esa es la pregunta. ¿Aplica todo Juega esto para la selección uruguaya, esa gente no va y no hay problema. ¿Y la compra de las entradas? ¿Será el mismo sistema, Echandi? En realidad el decreto habla de los partidos de primera y de segunda división. O sea que para las eliminatorias no va a correr. Hacemos una pausa y seguimos con este tema, la última parte de La Boca es Mía.